Te damos gracias una vez más, Señor, por todas las bendiciones recibidas y las que todavía están por llegar, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra en Mateo, donde dice que al orar oremos de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos pan de cada día y déjanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias por estar aquí una vez más presentes. Espero que hoy podamos concluir este tema que es la Biblia etíope. En la última clase lo que vimos fue acerca de que si necesitábamos una institución entre Dios y nosotros o era cuestión de practicar la espiritualidad. Esto que estamos viendo no sustituye nuestros conocimientos, no es un nuevo dogma, una nueva corriente. Esto que estamos viendo es meramente informativo. Cada quien sacará sus propias conclusiones de lo que estamos tocando en este tema. Pero es muy interesante porque no nos los enseñan. Es más, muchos no lo habíamos escuchado. Es nuevo para nosotros de alguna forma escuchar sobre una Biblia etíope que contiene 81 libros. Y por ahí escuchaba, ¿verdad? Creo más. 88. 108, 188, o sea, una Biblia más completa todavía. Entonces la pregunta está en el aire. ¿Tenemos la Biblia completa o la Biblia que tenemos fue de alguna manera estructurada y se nos ha ido enseñado de tal forma con los 66 libros, pero no sabemos si realmente fue una cuestión de omisión deliberada o fue porque no se tenían juntos todos los libros, los rollos en ese momento? Pero depende de cada uno de nosotros, ¿verdad?, cómo queramos enfocar esa situación. Bien, para comenzar que espero sea el último tema de parte de la Biblia etíope, iniciamos con algo muy fuerte que nos dice aquí, que es que el reino de Dios está dentro de vosotros, dice Cristo en estos textos. Mi hermano, y se ha profundizado más en esto, se dará cuenta que esto también está en el Evangelio de los evangelios, de los apócrifos. Está en los apócrifos. No están en la Biblia Reina Valera. Exacto, el reino de Dios está dentro y fuera de nosotros, dice. Y si no me equivoco es el de Tomás, este evangelio. Y no como metáfora lo dice, sino como una verdad estructural, literal. Y después de ello, sigue el rastro del dinero, sigue el rastro del poder y comprenderás de inmediato por qué estas enseñanzas tuvieron que ser destruidas. Porque imagínense si nos enseñan un dogma, ¿no?, de que el reino de Dios está dentro y fuera de ti, que no necesitas una institución, que no necesitas un intermediario. ¿Qué hubiera sucedido con Roma hace 1700 años? La historia sería completamente diferente. Piensa y estudia de cómo se sostenía la iglesia medieval. Los diezmos, un porcentaje de los ingresos de cada hogar que se pagaba directamente al clero, indulgencias, pago a la mal llamada iglesia, a cambio de reducción de la pena tras la muerte, tasas por el bautismo, la extrema unción y el entierro del cristiano. Confesión, una revelación privada y obligatoria de los pecados a un sacerdote, sin la cual el perdón te era imposible. Toda la estructura financiera de la institución más poderosa de Europa se basaba en un único fundamento teológico, que los seres humanos comunes no podían alcanzar a Dios por sí mismos. Entonces, tenía que existir un mediador entre Dios y la iglesia. Si se elimina ese fundamento, toda la estructura se derrumba. Si lo divino ya reside en cada ser humano, no hay necesidad de un sacerdote que medie en la confesión. No hace falta comprar indulgencias, no hace falta pagar por el bautismo ni por derechos funerarios. No hace falta diezmar a una institución que reclama acceso exclusivo al Dios que ya está dentro de ti. Nos hemos olvidado en esto de que nosotros somos co-creadores de la realidad. Dios es el creador
pero nosotros somos co-creadores de la realidad. Y eso es parte de lo que nos va a enseñar el estudio en la Biblia. No hace falta la mal llamada iglesia en lo absoluto, ni como estructura de poder, ni como estructura financiera, ni mucho menos como la única puerta a la salvación. Estas no son cuestiones teológicas, son cuestiones sobre dinero, poder y control sobre civilizaciones enteras. Los textos etíopes también contienen una profecía que se lee como una advertencia, dirigida directamente al futuro. Un pasaje declara que en tiempos posteriores las gentes crearían dioses con sus propias manos y adorarían los productos de su imaginación en lugar del espíritu de la verdad. Durante el Renacimiento, los artistas europeos hicieron precisamente eso, transformando la imagen de Cristo en una figura pálida, delicada y claramente europea. A lo largo de generaciones, esas pinturas reemplazaron silenciosamente al radiante Cristo cósmico descrito en los textos más antiguos. La profecía lo predijo siglo antes de que sucediera, y esta es precisamente la razón por la que el concilio de la Odisea rechazó el libro de Enoc en el año 363 después de Cristo. ¿Por qué se consideró apócrifa la ascensión de Isaías y destruyeron sus copias? El mensaje era brutal y claro. La salvación se encuentra en los cauces oficiales. Esos cauces conducían a Roma. Pero aquí podemos ver a Cristo moviéndose a través de otros reinos, viendo caer a los ángeles, descendiendo al infierno. Estaba describiendo un viaje que la ascensión de Isaías ya había trazado con precisión casi 2000 años antes. La ascensión de Isaías data de fines del siglo I o a principios del siglo II, lo que hace contemporánea con partes del Nuevo Testamento. Lleva al profeta Isaías en un viaje guiado a través de 7 niveles distintos del cielo. ¿Qué dice la Biblia? Que hay 3 cielos. ¿Qué dice la Cábala? Que hay 7 cielos. ¿Y los judíos? Que hay 7 cielos. Pero ¿qué dice la Biblia etíope? ¿Qué dice la ascensión de Isaías? 7 cielos. Comentario. ¿Coincidencia? No una vaga metáfora espiritual, sino una descripción arquitectónica estructurada de reinos cósmicos, cada uno con sus propios seres, sus propias leyes de la realidad, dimensiones físicas y leyes extraterrestres, su propia proximidad a lo divino. En el primer cielo, la Biblia, nuestra Biblia, ¿qué habla nuestra Biblia en el primer cielo? Empieza desde que despegamos 1 milímetro del piso hasta donde se une lo que es el cielo con ya el espacio, lo que viene siendo la parte externa de nuestra atmósfera. Ese es el primer cielo en nuestra Biblia. Bueno, en el primer cielo de la Biblia etíope, los ángeles supervisan la tierra. En el segundo cielo, ¿qué dice nuestra Biblia? Nuestra Biblia, el segundo cielo es todo lo que nosotros conocemos como universo, como cosmos. En el segundo cielo de esta Biblia se dirigen los movimientos de las estrellas y de los cuerpos celestes. En el tercer cielo, nuestra Biblia, ¿qué habla? Los cuarteles generales de Dios, la eternidad del Olam. Y esta Biblia en el tercer cielo que dice Isaías, ve el paraíso mismo, incluido el árbol de la vida, atraviesa puertas de fuego vivo, camina sobre pisos de luz estelar, cristalizada, se encuentra con una arquitectura hecha no de piedra, sino de energía pura. Si alguien ha leído y recuerda Apocalipsis, notarán ciertas semejanzas con la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Hay mucha semejanza en esto. Al llegar al sexto cielo, Isaías se desploma. El esplendor de los seres que ahí habitan es demasiado para que un cuerpo humano lo soporte, y sin embargo incluso su gloria es solo un reflejo de algo infinitamente mayor que aguarda en lo alto. Luego, en el séptimo cielo, un reino que ningún ser creado podría sobrevivir por naturaleza, Isaías contempla a la amada, una figura de autoridad radiante, a punto de descender a la existencia humana. Y es aquí donde el texto se vuelve asombroso. Describe el descenso de Cristo con extraordinario detalle. No cae simplemente del cielo a la tierra. En cada nivel, vela deliberadamente su propia divinidad para que los seres que ahí habitan no puedan percibirlo.
En el sexto cielo aparece como un ser de sexto orden, en el quinto como uno de los quintos. Su brillantez se atenúa en cada etapa, no porque su poder se desvanezca, sino porque elige contenerse. Capa a capa se envuelve en la limitación, el infinito comprimiéndose en lo finito. Esto no es un accidente, esto es una caída, es un acto quirúrgico de alta ocultación por parte del ser más poderoso que existe, realizado nivel por nivel a través de múltiples dimensiones o cielos, con total intencionalidad. En cada etapa del descenso elige ser más y más y más pequeño, no porque tenga que hacerlo, sino porque la misión así lo exige. Pero cuando llega a Belén como un bebé humano, incluso los ángeles menores no ven más que un niño, completamente ajenos a la presencia cósmica, oculta en ese pequeño y frágil cuerpo. Solo Dios Padre y el Espíritu reconocen quién es realmente. Todos los demás seres de la creación han sido engañados. Esto lo vimos en un estudio que subí que se llama Descodificando la Realidad. Pero si hubiera por ahí alguna duda, ¿qué pasa cuando se le presenta el mismo Lucifer a nuestro Señor Jesucristo? La primera vez que se le enfrenta en la tierra y le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Porque ni siquiera él lo reconocía. Detalle. La primera presencia no es en el Edén. Aquí en la tierra. No. Cristo no estaba en el Edén. No. Dios, estamos hablando de Dios. Dios. Estamos hablando de Y el bebé Jesucristo. está hablando de Pon atención, ¿no, compañerito? No, es que ya me fui, estaba yendo. Pero Sí, Digo, no te vayas, regresa. es válido, ¿no? Porque es el mismo, pero no. No por malicia, sino por la magnitud de su sacrificio. Ahora síganme con detenimiento aquí, porque la crucifixión no es como la ha descrito el cristianismo occidental. Es una ruptura cósmica, la fuente misma de la vida, el ser cuyas palabras sustentan cada átomo, porque todo fue creado por Él, a través de Él y para Él, dice nuestra Biblia. Bueno, cuyas palabras sustentan cada átomo de la creación, en cada instante está experimentando la muerte, no metafóricamente, en realidad. El punto de origen de la existencia ha enmudecido, ese silencio remodela la estructura de la realidad misma. La oscuridad en el momento de la crucifixión no era un fenómeno meteorológico, como pudieran decir hoy en día, no fue una coincidencia en la crucifixión, cuando Él muere, se oscurece. No, no fue un fenómeno meteorológico. El terremoto no era geológico. Estos eran los síntomas físicos de la creación reaccionando a la muerte de aquello que la mantenía unida. El universo entero registró lo que había sucedido, porque el universo entero había sido constituido por el ser que acababa de dejar de respirar. Luego la resurrección, no un cuerpo que vuelve a la vida. El ser más poderoso que existe reclama su gloria plena e ilimitada tras haber confinado voluntariamente ese poder dentro de un cuerpo humano. Todas las limitaciones se desvanecieron inmediatamente. Cada velo retirado, el resplandor se desató por completo. No gradualmente, no suavemente, no de una manera que nadie cercana pudiera soportar sin derrumbarse. Los discípulos que lo vieron no se consolaron, quedaron destrozados. Los guardias de las tumbas se desplomaron ante la proximidad de algo que sus cuerpos no podían comprender. La piedra no se movió porque alguien la hubiera movido. Se movió porque lo que había detrás ya no podía contenerse. La ascensión de Isaías trazó precisamente esta secuencia: el descenso en múltiples niveles, el ocultamiento deliberado, la crucifixión como ruptura cósmica, la resurrección como resplandor total desatado. Las escrituras judías, en su forma más viviente, a veces hacen referencia a seres sobrenaturales. En las iglesias etíopes actuales, Cristo es conocido como Exia, Señor del universo. En las iglesias etíopes actuales,
Se le conoce a Cristo como Exia, Señor del universo, majestuoso y gentil a la vez, fuego y luz, poder y compasión. Los íconos etíopes lo representan con piel oscura y ojos penetrantes, rodeado de halos dorados y radiantes, plenamente humano e inconfundiblemente cósmico al mismo tiempo. En la traducción occidental, Jesús ofrece consuelo en primer lugar. En la visión etíope, el asombro es primordial. Uno reconoce la magnitud de quien está ante sí, luego llega el consuelo. Y fíjense en esto, en los manuscritos etíopes, los milagros de Cristo no son actos de bondad, sino restauraciones del orden cósmico. ¿Cómo es esto? Una nueva visión. Cuando calma la tormenta, el viento reconoce a su creador y enmudece. Cuando camina sobre las aguas, el agua recuerda la voz que lo creó y lo eleva con reverencia. Cuando sana a los enfermos, restaura la creación dañada a su diseño original. Cuando resucita a los muertos, le ordena la vida misma que regrese a donde pertenece. Cada milagro es la misma declaración expresada de una forma diferente y construye esto, y aún de haberlo construido todo eso, toda la creación reconoce su voz. En estos textos, Cristo es descrito como la palabra viva, la vibración a través de la cual existe la realidad misma. Luz, sonido, materia y vida fluyen a través de él. Esto sonó ya más científico. Ya cada vez más se acerca la ciencia a la religión. Sostenidos por su presencia a momento, un concepto escrito hace casi 2000 años que se asemeja sorprendentemente a la física moderna que describe la realidad como energía, frecuencia y vibración. Si alguna vez se elimina esa palabra, la creación no colapsa, no se desintegra, simplemente deja de existir al instante. He aquí lo que nadie te cuenta sobre lo cerca que estuvieron estos textos de perderse por completo. Bien, imaginemos al doctor Steve de la Mater sentado frente a una mesa de conferencias rodeado de académicos occidentales, medievalistas, teólogos e historiadores. Cada uno de ellos sugería cortésmente que los manuscritos jazz que habían catalogado durante décadas en el Museo Hill y la Biblioteca de Manuscritos de Minnesota eran curiosidades regionales interesantes, notas a pie de página de la historia principal del cristianismo, pero no fundamentales ni centrales. Dijo que lo más difícil de su carrera fue convencerlos de que estaban equivocados, de que él tenía razón. Los equipos de digitalización modernos ahora confirman exactamente lo que él argumentó. Los evangelios de Garima revelan una tradición de producción de manuscritos iluminados en el reino de Aksum durante la antigüedad tardía, que rivaliza con cualquier producción europea. Los historiadores se ven obligados a reconsiderar dónde florecieron realmente las tradiciones intelectuales cristianas más avanzadas durante el primer milenio. La respuesta no es Roma, la respuesta no es Constantinopla, la respuesta está en estos monasterios excavados en la ladera de los acantilados, iluminados por lámparas de aceite, preservados por hombres cuyo nombre nadie dejó constancia. La convergencia. Las escrituras son historia verificables. Sin embargo, la visión de Cristo moviéndose a través de múltiples dimensiones, enfrentándose a ángeles caídos y derribando las barreras entre el cielo, la tierra y el infierno, no provienen de la Biblia occidental estándar, sino del etíope. Aquí es donde la cosa se pone extraña. El Jesús apacible del arte renacentista siempre fue una versión. El Cristo resplandeciente de Enoc, el descendiente cósmico de Isaías, la palabra viviente que sostiene la realidad con el sonido de su voz, ese fue el original, el primer en ser escrito, el que se conservó durante más tiempo y el que fue reprimido con mayor agresividad. Y durante 17 siglos, miles de millones de personas nunca supieron de su existencia. Piensen en lo que los monjes que preservaron esto comprendieron y que nosotros al no saberlo hemos olvidado. Sabían que la versión de Cristo que estaba copiando no era la de que el poder quería difundir. Sabían que cada generación de cristianos o cristianismo político había trabajado para reducirlo, para hacerlo manejable
institucionalizado, accesible solo a través de canales autorizados. Aún así lo imitaron en habitaciones donde la única luz provenía del fuego, con manos doloridas por las plumas de caña, por un público que jamás conocería en un tiempo inimaginable. Por 17 siglos mantuvieron la línea hombres anónimos en habitaciones oscuras, custodiando una versión de Cristo que la institución más poderosa de la tierra había intentado borrar, protegiendo algo que creían que el mundo necesitaría algún día. Hay páginas muy fuertes que desafían el catolicismo tradicional directamente. Un pasaje inicia el Mashahán, comienza con Jesús entre sus discípulos, 3 días después de su muerte. Les dice que el ministerio público fue una preparación. Ahora viene la verdadera enseñanza. Lo que sigue son 40 días de instrucción que nunca se incluyeron en ninguna Biblia occidental. El texto describe 7 posturas de oración. Cada postura alinea el cuerpo con una frecuencia espiritual diferente. Estar de pie con los brazos en alto conecta con los ángeles de alabanza. La postración con la frente tocando la tierra abre los canales para recibir instrucción divina. Arrodillarse con las manos cruzadas sobre el pecho crea un sello que protege la oración de la interferencia demoníaca. Sentarse con las palmas hacia arriba sobre las rodillas permite recibir sabiduría divina. El acostarse completamente entregado, casi boca abajo, en entrega, abre el alma a la transformación. No son metáforas, sino técnicas con propósito específico. Y estas técnicas no solo en la Biblia etíope, porque también las podemos ver en la Cábala y con nuestros hermanos judíos. El texto explica cuándo usar cada una. La oración matutina requiere posturas diferentes a la vespertina. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, una misa de nuestros hermanos católicos, es un ritual. Es un ritual. Híncate, párate, persínate. Es un ritual. Es lo mismo que aquí se hace, nada más que aquí se enseñó diferente, con propósito y de manera individual. Lo que nunca nos dicen en una misa católica. O sea, ¿por qué te hincas? ¿Por qué? Lo haces por reverencia, lo haces porque te lo indican, lo haces porque tú crees, pero no te están diciendo todo. Las oraciones de sanación difieren de las de guía. El texto menciona ángeles, mismas que las ortodoxas, no solo a Miguel y a Gabriel, que aparecen en las escrituras occidentales. El Mashafacón nombra a Suriel, el ángel que guía las almas después de la muerte, y a Raquiel, el ángel que ejecuta a justicia o la justicia divina contra quienes dañan a los inocentes. Saraquiel, quien protege a los espíritus que pecan contra otros espíritus. Remiel, quien supervisa la resurrección y despierta a los muertos en el momento señalado. Fanuel, quien preside el arrepentimiento y da esperanza a quienes heredan la vida eterna. Cada ángel tiene una función, cada uno puede ser invocado por su nombre. Y si tenemos dudas, pues nomás acordémonos del rey Salomón. Ahí permítame comentarle algo. Es muy ilustrativo los discipulados que estamos teniendo. Pero si no generamos, si no participamos, y si no salimos de nuestras dudas, vamos a seguir teniendo mucha teoría, no vamos a practicar nada, no vamos a crecer. ¿Por qué? Porque sin temor a equivocarme, pocas veces nos metemos, por decir ahorita, cuáles son los libros que nos faltan, que no tenemos en la palabra, que es aquí la Reina Valera, la Biblia y la Etíope, para entenderlos. Porque yo tengo muchísimas dudas y realmente con la teoría no estoy saliendo de las dudas. ¿Por qué? Porque a lo mejor es mi perspectiva, mi manera de ver. Si el discipulado se hace más interactivo en cuestión de dudas y preguntas, para mí lo personal va a ser más enriquecedor. De acuerdo. Porque si nos pasamos 1 hora, 2 horas escuchando teoría, es lo que yo le comentaba en algún momento.
yo leo la Biblia y no le entiendo nada. O sea, puedo leer un libro y me quedo en ¿por qué? Le voy a decir por qué, porque para mí es mi interpretación, es como yo lo veo. Usted, sin darse cuenta, me dio muchas respuestas. Yo ni sabía que existía esa Biblia etíope. Empecé yo a meterme y empecé a sacar muchas respuestas que empezamos a tener y todo eso. Entonces, en lo personal, yo pienso que sí es más interactivo. Si vamos sacando dudas, porque ya estamos cerrando, cuando ni siquiera conocemos, al menos a mí me falta, yo no encontré tres de los libros que hacían falta de los etíopes. Yo no sé si alguien los haya buscado, pero sí hay que leerlos, porque vienen muchas respuestas de las dudas que yo en su momento tenía. Una de ellas, si es de iglesia, es bien importante y a mí me inquietó desde que se fue el muchacho, es el pastor de Jesús, si estábamos en lo correcto que las mujeres dieran prédica. Hoy no quiero decir que sea mi verdad, pero el Evangelio de Magdalena me dice que sí. Y hoy que entiendo la Biblia etíope me dice que sí. ¿Por qué? Porque esta Biblia es muy machista. A final de cuentas es muy machista y es hecha por hombres. Lo que decíamos la otra vez, todavía este rompecabezas se tiene que ir armando. Es correcto. Entonces es mi punto de vista porque yo sí tenía muchas preguntas hoy. Y irnos para dónde. Porque, efectivamente tiene que ser más interactiva, tenemos que involucrarnos todos, pero también debemos de tener esa cosquillita por profundizarnos. O sea, yo les traigo el tema, les doy información superficial y buscar sí, y participar. Por ejemplo, de lo que me comentaba de los libros, sí, en la primer clase les di nombres de los libros que no tenemos, en la primerita, entonces ya se supone que ya los tenemos. Y falta el de Enoc, falta el de Jubileos, falta el de la Ascensión de Isaías, y a esos todavía hay que sumarle los libros del Mar Muerto, los rollos, de lo que me hablaba ahorita, el Evangelio de Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el de Bernabé, el de Judas Iscariote, en fin, o sea, hay todavía más rollos, pero, lo que no debemos de perder la objetividad hasta poder armar el rompecabezas, porque hay un canon bíblico, ya está formado. Si nosotros empezamos ahorita a meter ideas, podemos confundirnos, podemos confundir a más personas, desviarnos del dogma que ya tenemos. Entonces, sí es bueno conocer, sí es bueno aprender, y aquí lo podemos debatir, platicar y todo, pero entonces ya tendrían que tomar un lineamiento, una postura de qué dogma vamos a seguir. Si vamos a incluir todos estos y los vamos a tomar como real, como verídico, como con validez y peso, o si nos seguimos basando a lo de las Biblias tradicionales, 66, 73 libros. Ya dependerá de ustedes después de que conozcan bien a profundidad. Es bastante polémico, bastante, porque era lo que yo les comentaba al inicio de todo esto. A ver, ¿se nos ocultó? ¿Fue deliberado? ¿Lo omitieron? Porque esto está datado y científicamente es más antiguo y más completo. Pero ¿por qué no se nos enseñó? Y si nosotros queremos plantearlo con algunos pastores que llevan sus lineamientos bien cuadrados, ni siquiera conocen qué dicen los libros. Y era lo que yo les decía cuando iniciamos esto. Yo no les puedo dar igual un lineamiento dogmático porque jamás recibí una instrucción al respecto. Los conozco, los he medio estudiado, los he medio leído, los he medio entendido, pero tampoco tengo la capacidad de decir es verdad, es mentira, es bueno o es malo, incluyanlos, ¿no? Yo creo que quedaría aquí abierto a plática y más que nada no salirnos de un lineamiento, pero pues depende de todos ustedes, ¿verdad? De cómo nos ilumine el Espíritu Santo y digamos sí o no, o como conocimiento es muy bueno, pero hasta ahí. Pero sí, yo también los invito a que interactuemos, porque si nada más nos quedamos con lo que vemos ahorita, pues no, o sea, y de veras tiene tantas cosas tan bonitas. Yo les invitaría principalmente a leer primero el libro de Enoc, que es muy alegórico, pero a mi perspectiva está muy completo y habla de muchas cosas de principio a fin, desde la creación hasta el Apocalipsis y la venida del Mesías, infinidad de cosas y reinos
que aquí están tocados muy superficialmente, pero también aparecen. Entonces sería uno de los libros que les invitaría a leer desde el punto de vista que comprendamos que es alegórico y que también en su época muchos judíos lo respetaban como tal y lo conocían el libro de Enoc y era parte de sus estudios de ellos también. Que no se nos siguió dando, no sabemos, probablemente sí tiene muchas verdades que no querían que supiéramos. Pero les va a abrir más el panorama, empezando por el libro de Enoc y luego nos vamos a la ascensión de Isaías y era lo que yo les comentaba en estos videos que subí que se llaman Descodificando la Realidad. E inclusive cuando vimos parte de lo que fue, quién fue realmente Melquisedec, vimos un texto que decía en esta Biblia que nuestro Señor Jesucristo se hizo semejante a forma de hombre. O sea, aquí no se está diciendo que era semejante, no 100% hombre. Y aunque siempre nos manejan que es 100% hombre y 100% divino, la misma palabra nos dice que era semejante. Vuelvo a lo mismo, estoy de acuerdo con usted, pero no. Usted nos da su testimonio teórico, lo que usted sabe, o sea, lo que usted aprendió, pero mi interpretación es muy diferente. ¿Por qué? Porque yo me estoy metiendo en otro lado. Yo no estoy diciendo que cada quien lea los libros. Estoy diciendo que esas pequeñas dudas que tengamos sean las que trabajemos aquí. ¿Sí? Por decir una sencilla pregunta, yo la vuelvo a hacer. ¿Es correcto que una mujer dé en el púlpito palabra de mi Señor? Yo a lo que voy viendo creo que sí vamos en lo correcto y sé por qué no se había dado. Pero no, esa es mi verdad, si usted quiere verlo Sí. así, lo que yo he visto. Lo que queremos, si escuchamos diferentes opiniones, se arma lo que hablamos desde el rompecabezas y tenemos una idea más amplia. No estamos diciendo la verdad porque llegamos a la idea que ni siquiera esta es una verdad incompleta. Así es. ¿Cuál es la verdad completa? Eso sería vernos, basarnos a buscar, no sabemos cuándo vaya a ser. Probablemente ni nos toque conocerla, ¿eh? No lo sé. Entonces, ese es, ya digo, yo estoy de acuerdo. A mí sí me llega, pero yo para mí siento que es el más interactivo, la hora y media que estemos el discipulado, pasarnos a lo mejor no quiero conocer yo los veintitantos libros que faltan o los 16, pero por lo menos ir sacando cada semana un tema que nos edifique, que nos sirva para el día a día de lo que llevamos. Ok, muy bien, sí. Sí, y una cosa que es muy, muy interesante y es muy cierto, tiene toda la razón. Les comparto lo que he aprendido, pero cada quien como lo entiende es diferente. Y a lo mejor, aunque yo lo entendí de una forma y lo comparto tal cual, no es al unísono. Cada quien está entendiendo cosas diferentes. Entonces, esa es parte de la interacción para poder llegar a un punto armando el rompecabezas. Entonces, adelante, o sea, digo, yo también no soy erudito en esta materia, también es nuevo para mí, pero es parte del conocimiento, saber que hay más. ¿El nombre del ángel que cubre a los inocentes? Sí, claro que sí. Lo dijo, pero no lo alcancé a notar. Que son 7 ángeles, pero que Ok, ¿anotó Raquel? No, espérenme, ¿sí lo anotó? ¿No? Ok, Raquel es el ángel que ejecuta la justicia divina contra quienes dañan a los inocentes. Saraquiel Estos son los arcángeles, ¿no? es quien protege a los espíritus que pecan contra otros espíritus. Muy buena pregunta. Necesito ahondar en el libro para ver si son ángeles de primer nivel o si son arcángeles de más para arriba. Es por los nombres, me suenan a los arcángeles. Es que los nombres, ya lo habíamos comentado en alguna clase, todo lo que tiene prefijo y subfijo en él hace alusión a Dios, porque Él significa Dios. Entonces por eso es Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, porque son de Dios y vienen de Dios. Pero tanto los buenos como los malos. Todos vienen de Dios. Voy a poner un ejemplo muy fuerte y lo voy a dividir por lo siguiente, porque no es muy sano pronunciar su nombre de corrido. Pero el verdadero enemigo y opositor de papá, y aunque ustedes no lo crean, no es Lucifer, o Luzbel, o el Satán, o Hasatán. El que de verdad está haciendo y deshaciendo y se llama
Sama, guión, espacio, barra, Ajá, ya. y él. Ajá. Ajá. Ese es el hijo de mi vida. De hecho, dicen que él corrompió a Lisbeth. Hay que estudiar esa teología, pero O sea, es una teoría. Sí, Y de hecho, sí, esa sí, la sí. aprendió mi hermana en un estudio en su iglesia, Sí. precisamente. Pero su iglesia es católica. Pero ahí el padre, pues, les estaba dando ese estudio y ella fue la que me dio esa información. Que él fue quien corrompió a Luzbel, que le hizo como meterle Como esa Coco Wash. cizaña de, a ver, vélate y esas cosas, ¿no? Que realmente no fue él como tal el que inició la guerra, sino que ya fue detrás. sí, claro, y es que A ver si quiero compartir ese estudio. los caídos también vienen de Dios y también son hijos de Dios. Dice el libro de Job que cierto día estaban los hijos de Dios delante de Dios y entre ellos venía el que es llamado Satanás. ¿Y de dónde vienes, mijito? Entonces, si estaban de pie delante de Dios los hijos de Dios y están mencionando a Satanás, es hijo de Dios. Y es lo que hemos visto en otras clases, que también él trabaja para Dios. Porque a través de todo lo malo que existe, es como se logra fortalecer la fe, es como se logra la conexión con Dios, es como se logra la metanoia, es como se logra la conversión. A través de ciertos episodios en nuestra vida, llamémoslo así, nos hace tocar fondo y buscar esa fuerza superior para tomarnos de ella y sentir, entender y creer en esos momentos y cambiar nuestro estilo de vida. Pero ellos están haciendo una función, una labor también, aunque sea perdernos, pero pues, ya el que se deja Pero perder. ese que dice Sam, ese señor, bueno, ese ángel malo, El chanclas. ¿en dónde está? O sea, porque en la Biblia no lo mencionan, en No. esta Biblia no. No, Es el etíope. tampoco. ¿Tampoco? No. ¿En dónde entonces lo mencionan? A él fue, digámoslo así, descifrado a través de los sabios cabalistas judíos. Los judíos tienen muchísimo conocimiento, pero tremendo. Insisto, no es judaizarlos, sino es tener más conocimiento. Pues es que hay que aprender de todo y de todas las Ajá. teorías, precisamente para que no nos vengan a chamaquear. Algo que siempre les voy a repetir, siempre, y es bien cierto, en este universo al menos, nuestra salvación, nuestra redención es nuestro Señor Jesucristo y no hay más. Para todos, aunque los hermanos judíos aún no lo acepten, pero para todos es nuestro Señor Jesucristo. Y sí, hay que aprender más. La misma Biblia lo dice, cuando descienda la Nueva Jerusalén y Cristo ponga su cuartel general allá en Israel, todos vamos a adquirir conocimiento del pueblo judío. Todos, toditos, tenemos que ir, tenemos que aprender, tenemos que conocer. Por eso yo les preguntaba el otro día, ¿será importante que conozcamos las fiestas del Eterno? Porque cuando nos hacen grabarnos a piedra y sangre los 10 mandamientos, uno de ellos dice santificarás las fiestas, y es lo que hemos hablado. Y preguntaba, ¿cuáles fiestas? Y de repente salen con que la fiesta de la Guadalupana, con que la fiesta de Corpus, con que no. Son las 7 fiestas de Dios para el pueblo judío. No somos judíos, se nos dice judíos espirituales, estamos invitados, pero debemos conocer como parte de información de qué nos están hablando. Muy bien, entonces regresando al tema, saltamos tantito lo de los ángeles. Yo me quedo con una pregunta al aire ahorita. Sí, decíamos, inclusive es cierto, porque están las clavículas de Salomón, la mayor, la menor, y se dice que el segundo templo fue ayudado a construir o a ser construido con la ayuda de demonios, por el poder del anillo de Salomón. Él podía dominarlos. Entonces, es importante conocer todo esto. Ahora, cada uno responde a invocaciones específicas detalladas en el texto en este libro de la Biblia etíope. Hablamos de los ángeles de los que ahorita les daba su nombre. El texto describe el cielo 7 niveles. Cada nivel tiene guardianes que desafían a las almas ascendentes. Cada guardián requiere conocimiento específico para pasar. El primer cielo contiene nubes y ángeles que registran las acciones humanas, los ojos de Dios, y están en todo el mundo. Aunque Él es omnipresente, ahí están los ángeles también. Sí. El segundo cielo alberga a los ángeles caídos. Era lo que comentaba hace rato.
El segundo cielo, ángeles caídos, esperando el juicio. El tercer cielo es el paraíso donde descansan los justos. El seno de Abraham, antes de nuestro Cristo bendito. El cuarto cielo alberga el sol, la luna y las estrellas con los ángeles que lo guían. El quinto cielo contiene a los vigilantes que se rebelaron y ahora lloran eternamente. El sexto cielo alberga a los arcángeles que sirven ante Dios. El séptimo cielo es la sala del trono mismo, el alma que muere sin este conocimiento vaga perdida entre los cielos. El alma que conoce los nombres y las contraseñas asciende directamente a la presencia de Dios. Vuelvo a lo mismo, esto lo enseña la Biblia etíope, o sea, no nuestra Biblia, no lo que nos han enseñado. Por eso las autoridades eclesiásticas prohibieron la traducción. Esta enseñanza elimina al intermediario. Si los creyentes pueden orar directamente usando las técnicas que Jesús enseñó, no necesitan sacerdotes que intercedan por ellos. Si conocen los nombres de los ángeles y sus funciones, no necesitan la jerarquía eclesiástica para acceder al poder divino. Si poseen mapas del más allá, no necesitan clérigos que garanticen su salvación mediante los sacramentos. El Mashafacán transforma el cristianismo de una institución a la que se pertenece en una práctica que se realiza. Roma no pudo construir un imperio sobre esa base. Constantinopla no pudo mantener el control sobre millones de creyentes que tenían acceso directo al cielo. Así que quemaron las copias, declararon el texto herético en concilios donde no estaban presentes obispos etíopes. Les dijeron a los creyentes que el canon era completo, que cualquiera que afirmara lo contrario era un impostor. Durante 17 siglos los cristianos occidentales no tuvieron idea de que estas enseñanzas existían. Los monjes en Etiopía lo sabían, continuaron copiando a la luz de velas en celdas de montañas, continuaron orando, usando las posturas, mantuvieron vivas las técnicas, mientras el resto del mundo las olvidaba o nunca las conoció. La Iglesia Oriental llamó a este material apócrifo, una palabra griega que significa oculto. Pero, ¿oculto por quién? ¿Oculto de quién? La Iglesia etíope jamás ocultó estos textos. Los leían en el culto público todos los domingos, los enseñaron a todas las generaciones de monjes y sacerdotes. El ocultamiento tuvo lugar en Roma, no en Aksum. La supresión se produjo en Constantinopla, no en las tierras altas de Etiopía, la biblioteca a la que Roma no podía acceder. Etiopía era cristiana antes que Roma. El rey Ana proclamó el cristianismo como religión oficial del Estado en los años 330 después de Cristo. Roma no lo adoptó hasta el año 380 después de Cristo, completamente. Estamos hablando de Roma como tal ciudad-país, no de todo el imperio. Más de 50 años de la conversión oficial del Imperio Romano, un reino africano ya construía iglesias, formaba sacerdotes y recopilaba textos sagrados. La iglesia etíope preservó lo que Roma destruyó. Su canon bíblico consta de 81 libros. La Biblia protestante consta de 66. La Biblia católica contiene 73. Etiopía lo conservó todo, mientras los concilios romanos debatían qué textos pertenecían a Etiopía y cuáles debían ser quemados. Los escribas etíopes copiaban todo lo que recibían. Perseveración no discrecional. Si provenían de la tradición apostólica, lo conservaban. El libro de Enoc describe ángeles caídos que enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos. 200 ángeles llamados vigilantes descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad. Enseñaron metalurgia para armas, enseñaron cosméticos para la vanidad, enseñaron astrología para la adivinación, tomaron esposas humanas y engendraron descendencia gigante llamada Nefilim. Las iglesias occidentales rechazaron este texto por ser demasiado extraño, demasiado detallado, demasiado peligroso para los creyentes comunes. Etiopía conservó la versión completa de los 108 capítulos. Cuando los eruditos descubrieron fragmentos de Enoc y los rollos del Mar Muerto, en 1947 se dieron cuenta de que el texto era antiguo e importante, pero solo tenían fragmentos. Al leer el manuscrito completo tuvieron que ir a Etiopía. Los monjes habían conservado lo que las cuevas habían perdido.
El libro de los jubileos detalla el Génesis con detalle tradicionales que lo cambian todo, las fechas exactas de los eventos de la creación vinculadas al día, los orígenes de los demonios como espíritus de los Nefilim, muertos, que Dios del calendario instituyó un calendario solar de 364 días, no el calendario lunar utilizado por otras tradiciones. Las iglesias occidentales rechazaron este texto. Etiopía lo interpreta como estructura sagrada dentro de su ciclo litúrgico habitual. Los evangelios de Garima demuestran la antigüedad de esta tradición. En 2010, investigadores de la radio de la Universidad de Oxford dataron estos manuscritos en torno al año 390 después de Cristo. Esto los convierte en algunos de los manuscritos cristianos más antiguos del mundo. Las páginas son piel de cabra, tratadas con técnicas ancestrales, la tinta contiene oro, las iluminaciones muestran una sofisticación artística que no aparecería en los manuscritos europeos hasta siglos después. Retratos a páginas completas de los evangelistas, intrincados bordes geométricos, colores que aún conservan su viveza después de 1600 años. Estos manuscritos contienen variantes textuales que no existen en ninguna tradición occidental, frases que fueron eliminadas en copias posteriores, lecturas que desaparecieron de las versiones griegas y latinas. Los monjes no copiaron de fuentes europeas. Tenían su propia línea de transmisión que se remontaba a los apóstoles a través de canales independientes. Cuando los estudios occidentales comparan las estructuras etíopes con los fragmentos griegos más antiguos, la versión etíope conserva a veces material más antiguo. La tradición aislada mantuvo lo que la tradición conectada omitió. La geografía lo hizo posible. Las tierras altas de Etiopía son fortalezas naturales con cadenas montañosas que se extienden de norte a sur y desiertos que separan la costa del interior. Ninguna legión romana jamás marchó sobre Aksum. Ningún emperador bizantino jamás impuso sus preferencias teológicas a obispos etíopes. Cuando los ejércitos incendiaron bibliotecas por toda Europa y Oriente Medio durante invasiones y guerras religiosas, los monjes etíopes llevaron manuscritos a las montañas, senderos, a iglesias rupestres excavadas en los acantilados. Construyeron cajas de piedra para proteger las páginas de la humedad y de los insectos. Entraron a generaciones de escribas para copiar cada letra con exactitud. No las trataban como artefacto de museo, las leían, las oraban con ellas, enseñaban a partir de ellas. Para la Iglesia Ortodoxa Etíope, estos textos no son curiosidades históricas, son escrituras vivas que dan forma al culto diario. El libro de Enoch se lee durante ciertas festividades. El libro de los jubileos proporciona el calendario para las observaciones sagradas. El Mashafacán contiene las oraciones que los monjes usan cada mañana. Los archivos etíopes contienen miles de páginas que aún no hemos tocado, lo que realmente dicen las instrucciones. El Mashafacán es un manual, no te pide que creas, te dice qué hacer. Las enseñanzas de 40 días comienzan con la respiración. Jesús instruye a sus discípulos a respirar siguiendo patrones que preparan el cuerpo para la recepción espiritual. 3 tiempos de inhalación, retención de 7, exhalación de 4. Este ritmo disminuye la frecuencia cardíaca, este ritmo aquieta el constante parloteo de la mente. Este ritmo abre lo que el texto llama el ojo interior, la capacidad de percibir la realidad espiritual directamente. Los discípulos practican esto durante horas cada día. El texto dice, el dominio requiere de 40 días de esfuerzo constante, por eso lo enseñó durante exactamente 40 días. Luego vienen las visualizaciones. Imagina una luz que desciende desde arriba, no una luz imaginaria, sino una luz real que existe. La percibas o no. Esta práctica enseña percepción. Imagina la luz entrando por la coronilla, sintiéndolo como calor o presión. Imagínala llenando la cavidad torácica donde reside el alma. Imagínalo radiando hacia afuera a través de las extremidades, hasta que todo el cuerpo resplandezca. El texto dice, los practicantes avanzados se vuelven visibles para los ángeles en esta etapa. Sus oraciones viajan más rápido, sus peticiones reciben prioridad. Luego vienen los nombres. Cuando oras, invocas a ángeles específicos para propósitos específicos. No oras genéricamente al vacío.
esperando que su algo escuche. Te diriges a los seres por su nombre, expresas tu petición con precisión, les agradeces cuando responden con una acción. Esta es una comunicación directa con la jerarquía espiritual. Suriel, para la guía. Raquiel, para la justicia. Saragiel, para la... Primero, no, a ver, ¿cuál es el primero? Uriel. Suriel, ¿Para qué sirve hoy? Vamos a orar ahí. para la guía. No, Uriel, luego. Raquiel, para la justicia. Saragiel, para la protección contra ataques espirituales. ¿Para quién? Saragiel, con H intermedia. Eso, digamos, es como creencia católica. ¿Qué es? ¿Qué? Conocer nombres ¿Para y qué? funciones. Protección para ataques. Protección contra ataques espirituales. Puede ser que te suene Porque a si de situaciones repente católicas. Tan solo pensarlo, ya ni siquiera decirlo. Un nombre con una función, estoy dejando a Dios como segundo lugar. No, sí, estoy catolizando las ideas. O sea, es una forma de pensar, eso es lo que tú piensas. Por eso no me llena, o sea, el hablar de nombres y funciones. Es que la Virgen de Guadalupe, ese ejemplo, función, madre de Jesús. ¿Me explico? San Juditas Tadeo, función, apóstol de Jesús, le pido a él y me da. O sea, Bueno, nombres y pero es que funciones. según tu criterio, según tus creencias, él no nada más nos está dando a Entonces, conocer. yo no necesito ¿Qué sus ángel nombres y hace, funciones, ¿me explico? O sea, por eso no me Etiopía? llena, no las necesito. Nombres y funciones no las necesito. Y al ver que ustedes las están necesitando, digo, entonces eso está catolicismo. O sea, Ok, no, ella lo que te está diciendo, esa es tu creencia, tú no las pero es que necesitas. estamos nosotros no creemos en esto, en nombres y funciones. Yo no necesito saber que alguien tiene una función, que esto, ¿por qué? Porque yo para mí, el único para mí al que yo le voy a orar es a Jesús y Él lo es todo, ¿sí? Y de repente, oye, ¿qué crees? Es que ahora, si necesito que me protejan, voy a orar pensando también No, en pero este ¿quién ángel. está diciendo que Y lo voy vamos a hacer? No necesito. O sea, No necesito ni no anotarlo. estamos ¿me explico? anotando Y nada entonces, más por eso yo sí, o sea, y esa es una... para lo que saber, como que no para creo, conocer. y lo digo así, no creo que haga falta querer saber de algo sobre alguien que quiso decir algo. ¿Sí? Porque entonces estamos desviando la creencia en Dios. Porque estamos desviando el creer en Dios y creer que Jesús llegó a la tierra, por entonces ahora creer que tienen nombre y apellido los ángeles. Nombre, pues eso es lo que estudian en Que otro forman lado. parte, los ángeles A ver, forman Doc. parte. Bueno, primero que nada, yo creo que está mal entendido, porque todo lo que estoy dando es informativo. Entonces, no es voy a dejar de orarle a Jesús o a Dios para pedirle a Saraquiel. Es únicamente informativo. No sé. A ver, el 4, ¿cómo se llamaba el 4? ¿En qué Son nos 7, quedamos? ¿no? En el 4. Hay algo importante, Héctor. No estamos hablando de la Biblia A mí Reina no me Valera. llena. Espérame, sí estoy de A mí acuerdo, no me pero llena ¿El eso. 4 qué es? es precisamente lo que yo les decía. ¿Suriel? No. Es la Biblia Raquel. Etíope. Me siento en otra iglesia. Raquel para la justicia. ¿El 4 cuál Aquí es? Suriel esa es para la guía. información que la Raquel debemos de tener. para la ¿Por qué? justicia. Sí es importante que la tengamos, porque yo para decir, antes de que llegara Carlos, Raquel yo no sabía que había para la justicia. esta Biblia etíope. Punto número 1. Es Saragiel con todas H intermedia las dudas o preguntas para o lo la que protección surgió, contra ataques se fue dando espirituales. porque yo empecé a meterme a leer los Pero libros que no estamos en el tenían la cuarto. Biblia etíope. Sí. Para llegar a eso, yo estoy de acuerdo contigo, pero no comparto. O sea, porque a final de cuentas no es que creamos, porque es como si hoy tenemos la verdad nosotros. ¿Quieres dar a entender eso? Quienes estamos aquí en la iglesia tenemos la verdad y no tenemos la verdad nadie. Estamos aprendiendo a ir conociendo y a que las dudas o las inquietudes que tengamos las vayamos resolviendo, porque si no nos volvemos legalistas, sea lo que tú piensas, o sea lo que piensan ellas o lo que piense yo, nos volvemos legalistas. Debemos de aceptar que esa parte, tanto existe el mal como existe el bien. Tanto existe esa Biblia, tanto existe la Iglesia Porque ya vimos Católica. la Biblia de la Sí muerte. es importante aprender por y qué. tampoco nos pide que oremos por la muerte. O sea, es un conocimiento, ¿no?
Para saber, primera, lo que yo les decía, si estamos haciendo lo correcto y si lo estamos haciendo bien. Ese es el mensaje. ¿Cómo lo vamos a saber? Si nos basamos a una El línea. pueblo de Dios, Jesús no existe. Para el pueblo de Dios, Jesús no existe. ¿Quién te dijo eso? Los judíos no creen en él. ¿Quién te dijo eso que me estás diciendo? Vamos a ver si es cierto. No, a ver, Siguiente. a ti, ¿quién te lo dijo? No. ¿O de dónde lo ¿De dónde lo sacaste? sacaste? Jesús no existe para los judíos, porque de hecho ellos no creen en él. Y nosotros sí. Así de fácil. Los judíos no creen en Jesús ¿Me porque estás para dando? ellos Jesús solamente es un predicador. Y es lo único que fue. No el Hijo de Dios o Dios, tú, como le Héctor, quieras llamar. Tú, Héctor, ¿cómo Entonces- sabes que ellos no creen? Ajá. ¿Tú cómo sabes que ellos no creen? ¿Cómo sabes? Porque tú lo dices, mencionan como un predicador. Solo un predicador. hay que Y saber los nosotros, contextos. aparte de eso, le llamamos Dios. Esa es la única diferencia. Entonces, pues también sería como, pues, si nos vamos ¿qué tal mejor nos volvemos judíos y a a Jesús le quitamos méritos y decimos solamente creemos en Jehová y dejamos a Jesús como predicador, que es lo que hacen los judíos. Es que mira, Para ellos no ha llegado. por ¿Para nosotros quién ya es el llegó. sí último estoy que de vi? acuerdo contigo, ¿Para no estás quién? mal, es lo que querrá entender. No Pero sí es mencioné. bueno conocer todos los... No, nada más di O sea, estos hay tres. cosas que yo te puedo decir lo mismo. Yo de la Biblia yo no sabía nada. Ahorita Pero me no abrió el sé. panorama No he de dado más de algunas tres. dudas que yo tenía. Ni siquiera está colindando. repitió. Mira, estaba viendo el mapa, ni siquiera colinda con Israel. Está como a 1000 kilómetros de ahí. Es como entre imposible y lo que le sigue, que a mí me digas que hay una Biblia a 1000 kilómetros de distancia, que es prácticamente mucho más completa, y esa parte así como déjame chupo el dedo, o sea, neta, está cañón, Ahí te va. No, es que hubo la divinidad. ¿Tú crees que Cristo ahí. nada más evangelizó donde fue la Nueva Jerusalén? No. ¿Tú crees eso? No. ¿Tú crees que nada más evangelizó la Nueva Jerusalén? Es el pueblo de Dios. A nosotros, No me contestes. el día que le quiten ese nombre a Jerusalén, el día que le quiten ese nombre a Israel, yo diré que sí, Jesús estuvo paseando por todo el mundo. Pero como no, como se sigue llamando el pueblo de Dios, siempre la Biblia solo habla de Israel, de los pueblos de Israel, de que está en Israel y seguimos en Israel. Entonces, si fuera de Israel me dices que hay una Biblia, discúlpame, como que está imposible de creer, porque la misma Biblia habla Pero de que no se Israel. supone que el pueblo de Israel, o sea, de Abraham, estaba siendo esclavo de Egipto. Moisés. Moisés. Sí. De hecho, Abraham también era Pero forastero. entonces, ¿cómo es que vivían Y en también- Egipto y si también eran la de Biblia- Israel, si eran del pueblo de Abraham, Porque los de Jacob, colonizaron. de Israel? Y también la Biblia habla, Sí, pero a eso voy. la Biblia habla de gentiles también, que fuimos Vivían en invitados. Egipto, pero es a lo que voy, a lo que Sí. dicen, que cómo es posible, pues Sí. si estaban ellos viviendo en Egipto como esclavos. Ahora, Entonces, sí es hace posible. 2 clases Y yo luego les de ahí expliqué ellos se los llevaron a que la reina del los Sabá liberaron. visitó al rey Salomón y tuvieron un hijo, Menelik. Y de ahí no solo llevan sangre y línea divina, sino también adquirieron palabra. ¿Y no nos habla la Biblia también de un eunuco etíope que fue bautizado? Dentro del mar de posibilidades, ¿cuántos siglos después también se encontraron los rollos del Mar Muerto? Y no estamos creyendo, simplemente estamos adquiriendo conocimiento. O sea, no estamos pura Al final del día, cada lo quien. que está haciendo es informándonos y cada quien sabe lo que va a hacer con esa interpretación. No Exacto. porque usted no esté hablando de ángeles y arcángeles. Es la verdad. Porque ya le Y voy así a va a hablar ser. ellos. No, es no. cada quien hace con la información que usted nos está transmitiendo lo que se nos pegue en la regalada gana. Por eso somos seres individuales, ¿no? Si a lo mejor lo que a ella le llena, a mí no, pero Ujú. aún así escucho, ya sabré yo qué hago con la información, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, estoy a 2 pasos de concluir. Cerramos. Sí. Ya vamos a terminar este tema porque ha sido muy, muy bueno en cuestión debate. Cuestión debate. Pero recordemos que Bueno, ya no nos den los nombres.
Ok, el texto No, nada más proporciona la díganos, pronunciación ¿son correcta. ¿Son 7 nada más? No, hay más, hay Hay muchísimos, muchos. hay muchísimos. Ah, ok. El texto proporciona la pronunciación Ya nada más correcta. que quería saber nada más eso. Advierte que la mala pronunciación atrae entidades equivocadas. El texto también nombra fuerzas demoníacas que se oponen al desarrollo espiritual, espíritus de confusión que nublan la mente durante la oración. En el estudio de Descodificando la Realidad se los mencioné. Les mencioné que hay 5 de estos tipos, que son los que siempre están tratando de darnos para abajo. Entonces, dentro de ellos están los refaín. Los reconoces por pensamientos circulares que no llevan a ninguna parte, espíritus de duda, que susurran que la práctica es inútil. Los reconoces por el impulso repentino de abandonar justo antes del avance, espíritus de distracción que desvían la atención en momentos cruciales. Los reconoces por pensamientos urgentes sobre tareas mundanas que podrían esperar. El Mashiach enseña técnicas de reconocimiento, cómo identificar cada tipo por su enfoque característico, cómo resistir a cada uno. Escribe y describe frases específicas que Jesús enseñó, cómo desterrarlos usando nombres de ángeles que tienen autoridad sobre ellos. Si eres cristiano y alguna vez has sentido que a tu fe le falta algo, este texto explica lo que la tradición occidental te ha aportado. Creencias que sostener, artículos de fe creados, que recitar doctrinas, que afirmar. La tradición etíope te ofrece técnicas para practicar acciones que realizar y habilidades que desarrollar. Creer que Jesús salva es una cosa, aprender las posturas de oración que enseñó a sus discípulos más cercanos es otra. Confiar en la existencia de los ángeles es una cosa, conocer sus nombres, sus funciones y cómo invocarlos es otra. El Mashafacán describe con detalle lo que sucede después de la muerte. El alma abandona el cuerpo en el último aliento. Ángeles y demonios aparecen inmediatamente para competir por ella. Rápido y pausa. Cuando murió Moisés, ¿quiénes se presentaron para pelear el cuerpo? No sé, yo no estaba. Lucifer y Gabriel. Y después de la lucha le dice, que el Señor te reprenda. Bueno, yo le hallo ahí similitud, porque aquí esta Biblia dice que cuando uno muere, luego se presenta ángeles y demonios para reclamar el alma. El alma que conoce los nombres puede pedir ayuda angelical y recibirla. El alma que conoce la geografía del cielo puede orientarse y comenzar a ascender. El alma que conoce las contraseñas puede atravesar cada puerta sin dificultad. El alma que no sabe nada vaga confundida entre los niveles hasta que algo la reclama. El alma desprevenida es vulnerable, el alma preparada está protegida. Esto no es teología para debatir, esto es orientación práctica. La Iglesia Occidental decidió que los creyentes comunes no podían comprender este material, demasiado complicado para los campesinos sencillos, demasiado peligroso para quienes pudieran practicar incorrectamente, demasiado propenso a generar practicantes independientes que no necesitaran validación oficial para sus experiencias espirituales. Así que crearon una versión más sencilla de la fe: creer en lo correcto. Realizar los rituales administrados por el clero, confía en que la iglesia se encarga de los aspectos espirituales por ti, paga tus diezmos, obedece a tus sacerdotes y espera lo mejor cuando mueras. Etiopía rechazó esta simplificación. Los monjes etíopes aún practican estas técnicas hoy en día. En monasterios dispersos por las tierras altas, rezan de pie durante horas usando las posturas descritas en el Mashafacán, ayudados usando métodos que hacen que el monacato occidental parezca como en comparación. Cantan en escalas y ritmos antiguos que desaparecieron de las iglesias europeas hace más de un milenio. Relatan visiones, describen encuentros con ángeles a los que nombran, afirman haber experimentado directamente las realidades divinas que describe el texto. No se trata de recreaciones históricas para turistas, sino de tradiciones vivas que se han mantenido ininterrumpidamente desde el siglo IV. Los monjes que las practican aseguran que las enseñanzas funcionan. Por eso las protegieron durante 1700 años. Por eso las copiaron a mano generación tras generación. Por eso se negaron a dejarlas morir, incluso cuando el resto del mundo olvidó su existencia.
El silencio se ha roto. ¿Por qué hablaron ahora los monjes? La iglesia ortodoxa etíope protegió estos textos a través de todo: invasiones de ejércitos musulmanes en el siglo XVI, ocupación italiana en el siglo XX, persecución comunista que mató a sacerdotes, incendió iglesias, hambrunas, guerra y aislamiento del mundo exterior. A pesar de todo, los monjes siguieron copiando, a pesar de todos los manuscritos, sobrevivieron. Los misioneros europeos llegaron a Etiopía a lo largo de los siglos esperando encontrar un cristianismo primitivo que necesitara reforma y corrección. En cambio, encontraron una tradición teológica sofisticada más antigua que sus propias denominaciones. La liturgia etíope utiliza prácticas que desaparecieron de Europa durante la Edad Media. El calendario etíope aún sigue el calendario juliano que Roma abandonó. El canon etíope incluye libros que los concilios romanos no consideraron. Los misioneros no sabían qué hacer al respecto. Algunos intentaron reformar el cristianismo etíope, reformando los libros superfluos y cambiando las prácticas. Fracasaron. La iglesia etíope llevaba practicando su fe más de 1000 años antes del nacimiento de aquellos misioneros. No estaba dispuesta a abandonar sus tradiciones por recién llegados que reclamaran una autoridad superior. Pero algo cambió en las últimas décadas. Los monjes observaron cómo la tecnología digital se extendió por todo el mundo. Vivieron cómo los sacerdotes se volvían imposibles de guardar a medida que los eruditos fotografiaban manuscritos y compartían imágenes en línea. Vieron cómo los académicos occidentales accedían a fragmentos y publicaban teorías sobre textos que nunca habían leído por completo. Mejor controlar la narrativa que dejar que otros la distorsionen. Mejor traducir correctamente que aficionados adivinen los significados. También observaron el declive del cristianismo en Europa y Norteamérica. Iglesias vacías, jóvenes abandonando la religión institucional en cifras récord, encuestas que muestran que la gente se describía a sí misma como espiritual, pero no religiosa. Creyentes que buscaban algo que las iglesias tradicionales no podían ofrecer. Los monjes vieron lo que Occidente había perdido. Sabían lo que aún poseían: las enseñanzas que transforman las prácticas, que producen una experiencia directa, las técnicas que conectan la oración con lo divino, sin intermediarios, sin instituciones. 1700 años de secretismo son suficientes. La verdad quiere ser conocida. Las traducciones que están apareciendo en inglés son preliminares. Los eruditos aún están analizando el material, comparando las lecturas etíopes con fuentes griegas, fragmentarias, y debatiendo sobre qué versión es más antigua y auténtica. Este proceso llevará décadas, pero la puerta está abierta. La página está disponible. Cualquiera que desee leer lo que enseñó Jesús a los 40 días posteriores a la resurrección, ahora puede encontrarlo. Esto es perjudicial para las instituciones que basaron su autoridad en el control del acceso a la verdad divina. Esto es perjudicial para los teólogos que basan su carrera en la suposición de que el canon occidental representa el mensaje cristiano completo. Es perjudicial para que cualquiera que crea que 66 libros contienen todo lo que los creyentes necesitan saber. La cuestión no es si el cristianismo etíope es perfecto, sino si el cristianismo occidental es completo. La evidencia indica que no. Algo fue sustraído, el material sustraído aún existe, los monjes lo conservaron mientras todos los demás lo olvidaban. La página prohibida habla de y describe las técnicas de oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Nombra a los ángeles y sus funciones, traza los niveles del cielo y guardianes de cada puerta. Promete acceso directo al poder divino para quienes estén dispuestos a practicar. Desafía la estructura fundamental del cristianismo institucional, que se basa en el clero como intermediario necesario. Investigar, probar técnicas, investigar lo que hay. El Mashafacán es solo el comienzo. Hay información de los apóstoles, del fin del mundo y de esos años perdidos de Jesús, mi hermano. También habla esto. Bueno, un bono extra, así muy rápido, que no tiene que ver con la Biblia etíope. Esto es una investigación que estuve haciendo a partir de lo que habla la Biblia etíope, a partir de lo que conocemos de nuestra Biblia y a partir de lo poquito que he podido aprender de los hermanos judíos. Entonces, esta información, la fuente es fidedigna e inclusive se puede rastrear en internet. Es veraz. Lo que a continuación les comparto no es fantasía, es parte de lo que les he comentado, de abrir la mente y prepararnos para cosas de las que nunca hemos escuchado. Entrando en el terreno de lo místico entre la Biblia y las cosas que no tienen una explicación oficial, hablaremos de los espíritus de los Nefilim, ahorita que estábamos tocando el tema de Enoc, de los caídos y demás.
que quedaron atrapados en este plano y que se les conoce comúnmente como duendes. Leprechaun, Capá, Chulachaqui, Alfar, de las tradiciones celtas, y para el que no sepa qué es un alfar, lo podemos conocer como un labubu. A lo mejor eso sí nos suena. Kobold, Nuno, Sapunzo, Ekbere, 47 culturas sin contacto entre sí desarrollaron la misma tradición cultural, Eso es lo increíble y lo divino. pero se les ha mencionado en Decodificando la Realidad y en otras tradiciones se les conoce como elementales. Estos elementales también los podemos ver en la clavícula de Salomón, porque Salomón podía hablar con las criaturas que les menciono, con los animales y también hasta con la naturaleza. El término hebreo original en Deuteronomio 32:17 no es demonios, es Shedim, entidades que no son divinas ni humanas, una categoría intermediaria. Deuteronomio 32:17. Los traductores del siglo IV eligieron la palabra demonio porque no tenían otra, pero el texto original no dice eso. Algo que habita entre los dos mundos. Es la traducción de Shedaim. ¿Entre cuáles dos mundos? El libro de Enoc, excluido en el canon bíblico en el mismo concilio que se reescribió, los textos que ya mencionamos los llaman egregores, vigilantes, que descendieron y que se mezclaron con lo material. Sus descendientes quedaron atrapados sin cuerpo, completo, sin acceso completo al origen, operando en el margen, en el borde, en la transición. Ellos son del maligno. El teólogo Agustín de Hipona escribió en el siglo V que existían seres que no eligieron ningún bando, porque ningún bando los eligió a ellos. Ni la luz los reclamó, ni la oscuridad los necesitó. Quedaron operando en los bordes de una guerra que no es la de ellos. Lo que nosotros llamamos maligno requiere de intención. Lo que se encuentra en los registros mundiales históricos es más antiguo que la intención, algo que simplemente continúa. Lleva aquí más tiempo que cualquier religión que intente explicarlos, más tiempo que cualquier idioma que intente nombrarlos, y más tiempo que cualquier gobierno que intente negarlos, y seguirán cuando todo esto desaparezca. 5,000 años grabado en piedra, mitos y de generación en generación por tradición oral, y que nosotros decidimos llamar cuento. Y los cuentos no se inventan, se recuerdan. ¿Qué ocultan los textos religiosos que nosotros no sabemos? Los textos que circulan hoy no son los originales. El texto fuente fue retirado en el siglo IV. Lo que existe hoy tiene 38 omisiones deliberadas. ¿Y qué decían esas omisiones? Estamos hablando de Nicea, ya me spoileé. Bien, que nuestra sangre no es solo transporte de oxígeno, sino una antena química diseñada para reaccionar a eventos solares específicos. El original detallaba que el cuerpo no envejece por desgaste, sino por una orden bioquímica externa que recibimos a través del aire. Esto es más profundo de explicar. ¿Por qué? Porque tenemos un príncipe de la potestad del aire y escogió el aire por una sencilla razón. Nada puede sobrevivir sin el oxígeno. Borraron el código para ignorar esa orden y seguir mutando. ¿Qué tipo de instrucciones contenía ese texto original? Los humanos originales tenían dos órganos que ya no existen. Uno regulaba la percepción de frecuencias electromagnéticas del entorno, el otro funcionaba como receptor de información no verbal entre individuos. Fueron eliminados mediante intervención dietética deliberada, indicada aproximadamente hace 4,000 años. ¿Y ahora qué queda de eso? Lo que llamamos la intuición. Esto no es solo teoría. En el año 325 el concilio de Nicea decidió qué textos conformarían la Biblia y cuáles serían descartados. Esos textos no desaparecieron, siguen ahí, se pueden buscar. El Evangelio de Tomás, el libro de Enoc, el Evangelio de María Magdalena, ninguno está en la Biblia que conocemos. Esto no es nuevo, la historia lo confirma, pero
casi nadie conecta. Mi hermano tiene cara de más preguntas y dudas. No, los voy a confundir más. Ya están bien.